Muy bien, Cárdenas, ya te inscribiste en el chat. Vamos entonces a empezar. Muy bien, estamos hablando de la emigración, ¿no? De los peruanos hacia el extranjero. Muy bien, el día de hoy vamos a ver en qué situación han llegado también los extranjeros a nuestra patria. ¿Ya? Muy bien. A ver, la profesora Nayeli me está diciendo que todos tienen cámara. Bueno. Mis buenos días. Buenos días. Muy bien. Extranjeras y extranjeros en el Perú. Más emigran que inmigran, ¿no? Puesto que nuestro país está considerado un país todavía subdesarrollado. Entonces la gente en búsqueda de nuevas oportunidades se va hacia los países supuestamente desarrollados, ¿no? Extranjeras y extranjeros en el Perú. En el último siglo el Perú ha sido principalmente un país de migrantes, ya que muchos peruanos se fueron a otros países, como es en el caso de Japón, en el caso de Estados Unidos, por la ubicación geográfica del Perú en la costa del Pacífico. Durante muchos años han llegado a ver, Alzamora, ayúdame. ¿Qué pasó, Miss? Ayúdame, a ver. En el primer párrafo, ayúdame, que mi garganta me está picando. Ay, Miss, yo no puedo. ¿No puedes? A ver. En el último siglo, el Perú ha sido principalmente un país de migrantes, personas que se fueron, ya que muchos peruanos se fueron a otros países. Por la ubicación geográfica del Perú en la costa del Pacífico, durante muchos años han llegado pocos grupos de migrantes, aunque esto ha empezado a cambiar hacia nuestra patria, ¿no? En los últimos 20 años, la llegada de personas de otros países se ha incrementado. Aquí nos muestra un mapa. Ahí está el mapa. Muestra la inmigración de extranjeros, alemanes, holandeses, británicos, franceses, ¿no? A Estados Unidos va mayor cantidad de personas, ¿no? A los Canadá, estadounidenses. Y está el mapa con todos los índices de inmigración de extranjeros. La inmigración en este periodo fue de 106.426 personas. Sobresalen quienes son procedentes de Estados Unidos y China, seguidos de ecuatorianos, bolivianos y colombianos.
La mayor parte son hombres y predomina el grupo de solteras y solteros de 30 a 39 años de edad. ¿No? Ahora, si comparamos estas cifras con la creciente oleada de migrantes de Venezuela, nos damos cuenta de que esta última es mucho mayor. La población migrante llega con todas sus costumbres culturales, las cuales puede ocasionar inicialmente. ¿Qué puede ocasionar? ¿Mm? La desconfianza de parte de los peruanos, sobre todo en la población adulta. Ello no nos permite apreciar que contribuyen de muchas maneras en las sociedades a las que llegan, porque en su mayoría están en la edad en que pueden dedicar sus energías a trabajar. Migran los jóvenes. Sí. Pero aparte también sobrepoblan el país. Claro, pero en este caso migran más que nada los jóvenes. Y ustedes saben que los jóvenes son, pues, ahorita, por ejemplo, mano de obra, ¿no? En la situación en la cual estamos, claro que es una competencia para los peruanos radicados, pero se necesita la mano de obra, ¿no? Aunque acá los venezolanos que han llegado acá al Perú solamente generalmente han venido de pasada, sino que no los dejan, no los dejan ingresar a Chile, a Argentina, no los dejan ingresar y por eso que muchas veces se quedan por acá todavía, ¿no? Entonces, una de sus de lo positivo es que llegan jóvenes, ¿no? La gran mayoría. Y ellos movilizan la economía porque ellos también tienen que alimentarse, tienen que vivir, deben tener una vivienda, comprarse ropas y se realiza el movimiento económico. Los jóvenes podemos aportar a que estas sean experiencias de interacción positiva. A veces tenemos xenofobia por los extranjeros, ¿no? Porque por sus costumbres, el desconocimiento de repente hacia nuestra cultura no concuerda, ¿no? Y tenemos muchas diferencias. Muy bien, a ver. Tenemos las corrientes migratorias ahí del Perú. A ver, vamos a ponerlo desde el comienzo. Las migraciones. ¿Qué son las migraciones? Se denomina migración al movimiento o desplazamiento de los seres humanos sobre la superficie terrestre. La migración consiste en dejar el propio país o la propia región para establecerse en otro sitio y forma parte del concepto más amplio de las migraciones de población. Cuando han venido los extranjeros al Perú, han venido en grupos. No se han ido así como nosotros que nos vamos uno por uno, ¿no? Ellos vienen ya organizados, vienen con una finalidad, ¿no? El fenómeno migratorio son tan activos como la humanidad, pero en estos momentos se están produciendo con una intensidad y generalidad sin paradón en la historia. Nunca se ha visto tanta migración en nuestra patria. Del campo a la ciudad también, ¿no? De las regiones pobres del país a sus capitales, al sur y al norte, del este hacia el oeste. Su efecto está siendo extraordinario sobre la economía y las sociedades de todas las zonas afectadas, emisoras y receptoras.
¿no? Por eso que el movimiento acá en la capital también, ¿no? Muchos inmigrantes peruanos hacia la capital. Causa de las migraciones, como ya habíamos compartido, la búsqueda de una mejor vida para uno mismo y para su familia, que es lo que generalmente buscan la mayoría, ¿no? Las disparidades de ingreso entre las distintas regiones y dentro de una misma región, acá dentro de nuestro propio Perú. Lo que gana en provincias, al trabajo que desempeñan es menor de repente al trabajo que se realiza en las capitales de los departamentos, ¿no? Las políticas laborales y migratorias de los países de origen y su destino. Que no hay trabajo, no se encuentra un trabajo bien remunerado, y es por eso que las oportunidades en el extranjero se presentan con mejores oportunidades para los jóvenes. Los conflictos políticos que impulsan la migración fronteriza, así como los desplazamientos dentro de un mismo país, ¿no? Ustedes saben que en Colombia también existe el terrorismo, que nunca deja de hacer que su país esté en constante lucha, ¿no? Muy bien. Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Como decía el Zamora, estas consecuencias son directas e indirectas, tanto en los países o áreas de migración como en los de inmigración, y en ambos casos pueden tener efectos tanto positivos como negativos. Para el lugar donde migran, a ver, el alivio. ¿Cuáles son las consecuencias? El alivio de algunos problemas de sobrepoblación, ¿no? Pero generalmente cuando emigran los que emigran al Perú van a un determinado espacio y vienen en grupos, ¿no? El caso de los escoceses que han llegado a poblar la parte de nuestra selva, Sierra Selva, ¿no? Que conservan sus propias identidades. El logro de una mayor homogeneidad cultural o política, los más descontentos son los que primero emigran, quedando solo los conformistas, los que suelen estar de acuerdo con su situación socioeconómica o política. O sea que quedamos solamente los conformistas, ¿están de acuerdo? Los que estamos conformes con la vida que estamos llevando. Eso parece. Eso parece, ¿no? Yo no me considero conformista, porque acá en nuestra patria también hay mucho que hacer, hay mucho que desarrollar, ¿no? Si tú, bueno, económicamente no te sientes lleno, por así decirlo, y valorizas mucho lo económico, claro, para encontrar cosas económicas tendrías que emigrar, ¿no? Pero si tú ya has encontrado o sabes que tienes que desarrollar algo por el bien de tu patria, no me considero conformista. La disminución de la presión demográfica sobre los recursos. Otra consecuencia,
la inversión de las remesas de dinero que envían los emigrantes, ¿no? Eso es lo bueno, las remesas que mandan a nuestra patria. La disminución del desempleo, claro, porque cuando los peruanos se van, aquí existe más empleo para los que quedamos, ¿no? El aumento de la productividad al disminuir la población activa en el país de emigración. El aumento de la productividad que tiene que ver con el empleo, pues, ¿no? Se produce más el aumento de la venta de productos en otros países, en especial de los países receptores de los emigrantes, ¿no? Puesto que como llevan las costumbres también de la alimentación, va a hacer de que exista una mayor exportación, ¿no? De los productos de nuestros países que lo van a consumir los propios peruanos en el lugar donde estén. La migración interna, que es la que realizan los otros departamentos hacia la capital, o interiormente también de ellos de la zona rural a la capital de departamento, ¿no? Eso es la migración interna. Ahí está un mapa, que es la costa, en la cual más existe la inmigración, ¿no? La migración externa o internacional, es lo que estuvimos viendo ya, ¿no? Las corrientes migratorias, hacia dónde van los... A ver, antes de hacerle esa evaluación, vamos a ver a los que han llegado últimos. ¿Quiénes son los que han llegado últimos? Vamos entonces a ver. Uy, ya habíamos visto la inmigración china, japonesa, que llegaron a nuestro país, ¿no? Italia, la migración italiana, que nos trajo un intercambio cultural. El Perú, por definición, y lo hemos dicho un montón de veces, es un país diverso. No solamente porque aquí existen muchas lenguas, muchas razas, muchas culturas, sino también porque a lo largo de nuestra historia hemos recibido migraciones de distintos lugares del mundo. No podemos entender nuestro país sin la influencia africana, china, japonesa, española, italiana. Justamente hoy vamos a hablar sobre la inmigración italiana. Durante la época de la República, los italianos fueron el grupo más numeroso y más constante que llegó a nuestro país. Y su influencia se ha dejado sentir en distintos aspectos de nuestra cultura, desde la gastronomía hasta el arte, pasando por supuesto por los negocios. Estoy en el Museo de Arte Italiano, regalazo que le hizo la comunidad italiana a nuestro país cuando se celebraron los 100 años de nuestra independencia. Desde aquí comenzamos. Y yo soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Cristóbal Colón y nuestro querido Antonio Raimondi. La inmigración italiana en el Perú ha sido la más importante inmigración europea que nuestro territorio ha recibido. Su huella entre nosotros es palpable y ha contribuido a conformarnos como nación.
de la conquista de América, la corona española poseía territorios en Italia. La República de Génova se encontraba bajo influencia de España. A los genoveses se les consideraba súbditos imperiales, y es en ese contexto que llegaron al Perú los primeros italianos. Eran profesionales, artesanos y artistas de gran talento. El Imperio Romano bebió mucho del arte griego y de la cultura griega, y de ahí se desarrolló mucho el arte italiano, ¿no? Dentro de, sobre todo el Renacimiento, que es su etapa más importante, donde están todos los artistas que se conocen, Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci. Por el temperamento, la idiosincrasia del pueblo italiano, yo creo que encuentran en el arte un canal de desfogue para manifestarse. La influencia de los artistas italianos fue fundamental para el arte colonial y especialmente para la escuela cusqueña. Uno de estos talentosísimos italianos fue el jesuita Bernardo Vitti, que llegó a nuestro país en 1575 e instaló su taller en Lima. Vitti pertenecía a una escuela que empleaba la pintura como un medio de instrucción religiosa. Él viajó por el sur del virreinato e incluso llegó a vivir algunos años en el Cusco. En Lima decoró con pinturas las paredes de la iglesia de San Pedro y pintó de dorado sus retablos. Detrás de mí está una de sus más grandes obras, la Coronación de la Virgen. Realmente es una pintura magnífica. Está en la sacristía de la iglesia de San Pedro. Lamentablemente no puede ser visitada por el público en este momento porque entra a proceso de restauración. Sin duda, definitivamente, las obras de Vitti sirvieron de modelo para nuestros artistas del periodo virreinal. Al parecer habían tenido noticias de la existencia de este pintor que estaba activo en la casa de los jesuitas en Roma, y le piden que venga porque dicen de que la pintura llega mucho al indígena y fácilmente, y con ello pueden superar problemas del idioma y problemas de la explicación de los dogmas. El objetivo de Vitti era evangelizar a través del arte. El maestro italiano pasó buen tiempo en la ciudad puneña de Juli, que funcionaba como un importante centro de difusión de la doctrina cristiana. En Puno existía una ciudad muy importante que era Juli, que era un centro de evangelización, de adoctrinamiento del indígena. Ahí está un buen tiempo. Juli, ese pueblo ahora quizás olvidado en Puno, era conocido en aquella época como la Roma de las Indias, porque de ahí es donde partieron los evangelizadores a las misiones jesuitas de Paraguay, del norte de Argentina. Bernardo Vitti pertenecía a la escuela romana y era cultor del estilo de moda en Europa, el manierismo. Trae él las formas y las adecúa al gusto local, ¿no? Entonces vemos formas alargadas, estilizadas, colores, las tonalidades pastel, las vírgenes muy hermosas, que calan fácilmente en el indígena y que gustan. Y él tiene discípulos, muchos discípulos, dentro de su producción. Vamos a ver que, por ejemplo, en el Cusco está un nexo de Gregorio Gamarra que sigue a Vitti, y Gregorio Gamarra después va a ser maestro de Diego Quispetito. Después de muchos viajes al interior del virreinato, Vitti se asentó en Lima, donde falleció en el año 1610. Otro notable pintor italiano de la época colonial fue Mateo Pérez de Alessio, quien llegó al Perú alrededor de 1588. A diferencia de Vitti, de Alessio no era religioso. Su intención
era enriquecerse realizando obras por encargo. Alessio viene a hacerse rico y lo dice en un documento, era la fama del Perú y de las riquezas del Perú, y él dice: voy a hacerme rico, yo no regreso hasta no tener dinero para tener una gran casa, caleza, lacayos y todo lo demás, como un gran señor. Mateo Pérez de Alessio llegó al Perú precedido de una destacada carrera en Europa. Fue discípulo, nada menos, que de Miguel Ángel. En Roma había realizado grandes obras de carácter religioso. Tiene una obra que nadie mira. Cuando va a la Capilla Sistina, todo el mundo va a ver el juicio final de Miguel Ángel, que está en el muro de Testero. Todo el mundo mira el techo para ver todas las escenas del Génesis de Miguel Ángel, pero nadie voltea el rostro y mira el muro de pie de la entrada. Ahí está la lucha entre ángeles y demonios por el cuerpo de Moisés, que es una obra de Mateo Pérez de Alessio. Lamentablemente, la obra de Mateo Pérez de Alessio en el Perú prácticamente ha desaparecido. Cuando llega al Perú, está activo en Santo Domingo, en la catedral, en 20.000 sitios, pero ya no queda nada, ya sea producto de los terremotos o de la lapidación de nuestro patrimonio cultural. Pérez de Alessio murió en Lima y al parecer nunca pudo concretar sus sueños de riqueza. Noble napolitano que formaba parte de la corona de España. Caracciolo se mostró contrario a la abusiva mita de indios y trajo al Perú un grupo de artesanos italianos que crearon una escuela artística que dejó innumerables obras de arte. Entre el séquito del virrey napolitano llegó también un reputado médico siciliano, Federico Bottoni. Federico Bottoni. Él escribió un libro muy interesante, que era Evidencias de la circulación sanguínea. En esa época todavía se discutía si la sangre circulaba o no al interior del cuerpo humano. Además de Caracciolo, muchos virreyes trajeron entre sus séquitos a artesanos, cocineros, artistas y clérigos de origen italiano. En 1806, junto al virrey Abascal, llegó el cocinero napolitano Giuseppe Coppola. Coppola se quedó en el Perú incluso después de la independencia. Él fue quien preparó la comida que ofreció San Martín luego de la proclamación. Es más, después abrió un restaurante en Lima que se convertiría en el más importante de la época. Años antes, entre 1791 y 1792, el ilustrado milanés Joseph Rossi y Rubí había sido el principal redactor del Mercurio peruano. Rossi fue autor del célebre artículo Idea General del Perú. En la campaña libertadora destacó el médico italiano José Caffari. Caffari apoyó la causa patriota en el Perú y, perseguido por las autoridades realistas, escapó a Venezuela. En 1823 regresó como cirujano mayor del ejército de Simón Bolívar. Se enrola en el ejército bolivariano y viene como médico del ejército bolivariano. Participa aquí, peleando y curando a los heridos en plena revolución por la independencia. Cuando Bolívar se retorna a Venezuela, Caffari se queda aquí en el Perú, ¿no? Y muere en el Callao. Durante los primeros años de la República, siguieron llegando al Perú migrantes italianos. La mayoría eran hombres de mar que se dedicaban al comercio y se establecieron principalmente en los puertos del Callao, Paita y Arica.
Gran parte de ellos procedían de Liguria, región de Italia cuya actual capital es Génova. En la inmigración italiana en Perú, a diferencia de otras partes que era migración básicamente que iba del sur pobre de Italia a buscar un porvenir mejor a otros países, esta era una migración que vino concentrada de la zona de la Liguria, o sea, de la zona de Génova. Y eso es como diferencia geográfica, pero también había una diferencia cultural. El boom del comercio aduanero en el Perú fue una gran oportunidad de trabajo para navegantes y comerciantes italianos. Y por cuestiones del tráfico de guano de las islas, llegaban muchos navegantes. Y los navegantes no estaban en el sur de Italia, estaban en el norte, genoveses en particular, ¿no? Entonces ellos venían con embarcaciones genovesas, la tripulación era genovesa, y cuando veían pues de que aquí había una bonanza económica, desertaban muchos de sus barcos, ¿no? A mediados del siglo XIX, también llegó al Perú una pequeña proporción de campesinos y aldeanos originarios de Liguria. Si bien estos inmigrantes trabajaron en huertas y jardines, no constituyeron una población rural en Lima. El tomate ha nacido en Perú, pero es la base de toda la cocina italiana. Y parece que los italianos que han inmigrado acá en Perú han empezado a hacer todas sus huertas, como es de costumbre en Italia, ¿no? Cosechando sus vegetales. Uno de ellos, aparte del zucchini, la berenjena, la espinaca, es la albahaca. Otro grupo de inmigrantes fue el compuesto por profesionales liberales que en 1848 habían participado en fallidos intentos por unificar Italia. Figuras destacadas de este movimiento que retó al poderío austriaco fueron el rey de Cerdeña y Piamonte, Carlos Alberto, el político Giuseppe Mazzini y el militar Giuseppe Garibaldi. Muchos de los que participaron en ese levantamiento emigraron a países de Hispanoamérica, entre ellos el Perú. Eran perseguidos políticos, pero podían ir a cualquier lugar y escogieron el Perú. Escogieron el Perú por razones económicas, ¿no? Porque en aquel entonces había la bonanza del guano de la isla, ¿no? Entonces ellos iban a encontrar aquí definitivamente buenas oportunidades para poder sobrevivir, ¿no? Entre los italianos que escaparon de la represión austriaca había muchos médicos y hombres de ciencia. Ellos encontraron oportunidad de trabajo en la Escuela de Medicina de la Universidad de San Marcos. Frente a la Plaza Italia está el Colegio Héroes del CENEPA. Allí, en el siglo XIX, funcionó la Escuela de Medicina de San Fernando, donde trabajaban varios médicos italianos. Uno de ellos especialmente destacado, Manuel Solari, que trabajaba bajo la dirección de Cayetano Heredia. Solari había estudiado en la Universidad de Bolonia y emigró a nuestro país huyendo de la persecución austriaca. Él dedicó gran parte de su tiempo a la exploración clínica y a la práctica de autopsias, y además fue catedrático en San Fernando. Otro médico italiano destacado fue Stefano Campodónico, pero él sí estudió aquí, en San Marcos. Luego hizo estudios de especialización en la Universidad de Bolonia, en oftalmología. Él fue un importante miembro de la comunidad italiana. Fue director del Hospital Italiano en Lima y director también de la Sociedad de Beneficencia Italiana entre 1906 y 1937. Se caracterizó siempre por su espíritu filantrópico. Uno de esos científicos que llegaron al Perú tras el fracaso del levantamiento de 1848 fue el sabio Antonio Raimondi. Antonio Raimondi fue un científico estudioso de nuestra riqueza natural y arqueológica que dedicó casi 20 años de su vida
a recorrer nuestra accidentada geografía en todo tipo de transporte. Él llegó al Perú chibolazo, tenía 26 años en 1850 y se quedó aquí hasta su muerte, que ocurrió en San Pedro de Lloc. Aquí se casó, aquí tuvo hijos, aquí trabajó en la Universidad de San Marcos y también como técnico del Estado. Raimondi fue un sabio italiano, el primero que nos dio una visión integral y completa de nuestro país. Sus investigaciones y exploraciones las plasmó en una monumental obra a la que él llamó El Perú. Raimondi, además, estuvo muy interesado en fomentar en los jóvenes el amor por las ciencias naturales, considerando que eso era vital para el desarrollo nacional. Aquí, en la Plaza Italia, este monumento le rinde homenaje. Entre las colonias europeas, la italiana fue siempre la más numerosa. Se ubicó principalmente en Lima y el Callao. En 1850 vivían en Lima aproximadamente 1.500 italianos. En 1857 la cifra aumentó a más de 3.000 y en 1876 a 5.000. A partir de entonces, ese número se iría reduciendo paulatinamente. Muy bien, es largo el video, ¿no? Es la inmigración italiana al Perú. ¿No? A ver, vamos. Vamos a ver. Respondemos estas preguntas, a ver. ¿Cuándo se dice que es una inmigración interna? ¿Cuándo se dice que es una inmigración interna? Y hay 4 alternativas. A ver. Los que han venido último. A ver, Heredia. ¿Cuándo se dice que es una inmigración interna? La segunda opción, cuando la persona deja su región y se va a otra región de su país. O sea, solo migran dentro del mismo país, pero en diferente lugar. Ya. Cuando la persona llega de un país, cuando la persona deja su región y se va a otra región de su país, ¿no? Cuando la persona deja su pueblo para irse de viaje. La segunda, muy bien. Muy bien, Heredia. A ver, la otra, ¿ya? A ver, ¿quién llegó antes de Heredia? Fue Chamaya. A ver, Chamaya. ¿Cuándo se dice que es una inmigración externa? No está Chamaya, Salvatierra. A los que han llegado últimos, Salvatierra. ¿Cuándo se dice que es una inmigración externa? Profesora,